Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a nuestro plan de estudio de Scripture Plus, de Ven Sígueme y de Central del Libro de Mormón. Hoy veremos unos versículos supremamente importantes e interesantes en Moisés 7, versículos del 28 al 40. Y quiero iniciar este estudio haciéndoles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? ¿Por qué lloraron? Los seres humanos tenemos la particularidad de expresar muchas emociones, muchos sentimientos, los expresamos a través de las lágrimas. Por medio de estos versículos de Moisés 7, aprendemos que Dios también llora por sus creaciones, llora por todos nosotros. En el versículo 28 al versículo 31, el Señor de los cielos llora por la iniquidad de sus creaciones, por la iniquidad de sus hijos, porque han despreciado su camino y desprecian su propia sangre. Me parece increíble cómo nosotros nos podemos desviar del camino, pero aún me parece enternecedor cómo un Padre Celestial y un Salvador pueden llorar por nosotros. Ahora, el Señor, después de explicarle a Enoc cómo llora por sus hijos en los versículos 28 y 31, los cuales quiero compartir con ustedes ahora, le dice lo siguiente: y aconteció que del cielo miró al resto del pueblo y lloró, y Enoc dio testimonio de ello diciendo: ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Y dijo Enoc al Señor: ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierra como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Y tus cortinas aún están desplegadas, y tú todavía estás allí, y tu seno está allí, y también eres justo, y eres misericordioso, y benévolo para siempre. Y de todas tus creaciones has tomado a Sión, a tu propio seno, de eternidad en eternidad, y nada sino paz y justicia y verdad es la habitación de tu trono, y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? Bien, mis amados hermanos y hermanas, pues en estos versículos vemos la pregunta de un profeta del Señor, preguntas que también nosotros en dado caso podemos hacer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué suceden las cosas? En este caso, un profeta del Señor, un grande en la historia de la humanidad, Enoc, le pregunta al Señor: ¿por qué lloras? Si tú eres perfecto, si eres de eternidad en eternidad. La perfección de Dios radica en que mantiene en control todas sus emociones y llora por la iniquidad de sus hijos, porque Él no quiere que ni uno de nosotros se pierda. Y cuando nosotros entramos en mal camino, la tristeza llena su corazón. Dios no es un Dios solo de bendición o de maldición. Si haces esto, te bendigo. Si haces aquello, te dejo de lado. Sino que sufre cada vez que uno de sus hijos camina por donde no debe. Y hay algo que me impacta en la respuesta del Señor. Él habla de todo lo que quiere Él sobre sus hijos, del amor tan grande que les tiene, pero también habla de una prisión. Quisiera que vayamos al versículo 38 y miremos algo que es bien interesante que Él dice sobre esto. Mas he aquí, estos que tus ojos ven morirán en los diluvios, y aquí los encerraré. He preparado una prisión para ellos. Es interesante ver cómo el Señor aquí utiliza la palabra prisión, una cárcel, un lugar de cautiverio, para todas aquellas personas, desde los tiempos de Noé con el diluvio, hasta el mismo tiempo en que el Salvador muere y va al mundo de los espíritus para abrir esa cárcel espiritual y permitir la predicación del evangelio en esa cárcel. Pero sin irnos muy lejos, hermanos, para muchas personas, puede ser que incluso nosotros, la vida puede ser como una prisión. El pecado puede traernos a nosotros el sentimiento de estar presos, de estar condenados, de estar en cautiverio. Alma habló de esto en el capítulo 40, enseñó en los versículos 13 y bueno, en otros versículos que quiero compartir con ustedes, 13 y 14, cómo estas cosas
podían afectar a los espíritus y cómo el Señor podía sanarlos. Versículo 13. Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Así que este es el estado de las almas de los malvados. Sí, en tinieblas, y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección. Y es interesante ver cómo Alma aquí hace digámoslo así, un encadenamiento de estos versículos con los que estamos viendo en Moisés 7. Y cómo los espíritus de los malvados o de las personas que no hacen el bien van a una prisión, van a esa prisión que el mismo Señor dice en Moisés 7 que preparó para estas personas que son inicuas. De la misma manera como los justos van a un paraíso, a un estado de felicidad. Todos esperan la resurrección. En ese momento podrán salir de esa prisión. Y además, esa resurrección de Jesucristo que abre las puertas a la predicación de todos los seres humanos, vivos y muertos, al otro lado del velo. Ahora quisiera compartir con ustedes el versículo 39 y 40 de Moisés 7, para ver cómo es la expiación, la solución, la sanación a todo esto. Y aquel a quien he escogido ha abogado ante mi faz. Por consiguiente, él padece por los pecados de ellos, si es que se arrepienten el día en que mi elegido vuelva a mí, y hasta ese día se verán atormentados. Por esto, pues, llorarán los cielos, sí, y toda la obra de mis manos. Y entonces aquí vemos la esperanza que viene para todos aquellos que son arrojados en este lugar, en este infierno, para esperar que alguien les predique. La solución para vivos, para muertos, para ellos, para nosotros, para todo el género humano, es la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y le es enseñada, de la misma manera que fue enseñada a Adán, también le es enseñada a Enoc, como parte del plan de salvación. Bien, mis amados hermanos y hermanas, espero que les haya gustado este plan de estudio del día de hoy, que hayan aprendido un poco más acerca de por qué Dios se aflige por nosotros y de cómo prepara una vía por medio de su Hijo para que nosotros volvamos a su presencia. Recuerden que les amo mucho. Nos vemos mañana en un nuevo plan de estudio. Y recuerden, mis amados hermanos y hermanas, hoy es un excelente día para deleitarnos en las Escrituras.